¿Alguna vez has sentido que la vida pasa y tú solo la miras desde la ventana? Que todos avanzan mientras tú sigues diciendo, ¿algún día lo haré? Hoy te voy a contar la historia de Elena, una mujer que tenía todos los sueños del mundo, pero ninguna fecha en el calendario. Quédate hasta el final, porque esta historia podría salvarte años de arrepentimiento, porque a veces no nos damos cuenta de que mientras esperamos el momento perfecto, el tiempo perfecto se escapa entre los dedos como arena. Y cuando por fin queremos atraparla, ya no queda nada. En una ciudad grande, de esas donde todos corren pero pocos llegan a donde quieren, vivía una mujer llamada Elena. Tenía 28 años, un trabajo estable en una oficina gris y una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero por dentro, algo la consumía lentamente. Elena tenía un sueño que cargaba desde los 22 años. Quería abrir un café-librería, un lugar acogedor donde las personas pudieran refugiarse del ruido del mundo, tomar un buen café, leer un libro y simplemente ser. Lo había planeado todo: el nombre, la decoración, el menú, incluso la lista de reproducción que sonaría cada tarde. Tenía un cuaderno lleno de bocetos, recortes de revistas, ideas anotadas a las 3 de la madrugada cuando la inspiración la visitaba. Pero ese cuaderno vivía guardado en un cajón, acumulando polvo junto con sus sueños. Porque Elena siempre tenía una razón para no empezar. Cuando tenga más dinero, se decía, cuando encuentre el local perfecto, cuando sea el momento indicado. Cada mañana se levantaba, iba a su trabajo, cumplía con sus tareas, regresaba a casa y se dormía viendo videos de otras personas que sí habían cumplido sus sueños. Videos motivacionales que la hacían sentir bien por 5 minutos, pero que nunca la movían a la acción. Sus amigas le decían, «Elena, tienes tanto talento, ¿por qué no lo intentas?». Y ella sonreía, asentía y respondía, «Pronto, estoy esperando el momento correcto». Pero los meses se convertían en años y el momento correcto nunca llegaba. Hasta que un día algo sucedió, algo que la sacudió hasta los huesos. Su hermana menor, Ana, de apenas 24 años, la llamó emocionada. «Elena, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas que hace 2 años te dije que quería abrir un negocio? Pues lo hice. Inauguré mi café-librería. Se llama Entre Páginas. Tienes que venir a conocerlo». El corazón de Elena se detuvo. Su hermana menor había hecho realidad el mismo sueño que ella llevaba guardando por 6 años. Mientras Elena planeaba, Ana había actuado. Mientras Elena esperaba el momento perfecto, Ana había creado el momento. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, sintiendo una mezcla de alegría por su hermana y un dolor punzante en el pecho. No era envidia. Era arrepentimiento. Era la dolorosa comprensión de que había dejado pasar 6 años esperando algo que nunca iba a llegar. A las 4 de la mañana se levantó. Se puso un abrigo sobre la pijama y salió a caminar por la ciudad desierta. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas. Solo algunas luces de neón parpadeaban en la oscuridad. Caminó sin rumbo durante 1 hora, hasta que sus pies la llevaron a una calle que nunca había explorado. Y ahí, en medio de la penumbra, vio algo que le pareció imposible: una librería con las luces encendidas. El letrero decía, «Abierto 24 horas. Todo el que busca respuestas las encuentra aquí». Elena se acercó con curiosidad. La puerta estaba entreabierta. Empujó y entró. El interior olía a café recién hecho y libros viejos, exactamente como ella siempre había imaginado su propio lugar. Detrás del mostrador había un anciano de barba blanca, leyendo un libro grueso. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió como si la hubiera estado esperando. «Bienvenida», dijo con voz tranquila. «¿Buscas un libro o buscas respuestas?» Elena se quedó paralizada.
Había algo en ese hombre que la hacía sentir vista, comprendida, como si él pudiera leer todo lo que llevaba cargando en el alma. No lo sé, respondió con honestidad. Creo que busco entender por qué no puedo hacer lo que más quiero. El anciano cerró su libro y la miró con ojos sabios. Siéntate, hija, te prepararé un té y te contaré una historia que tal vez cambie tu vida. Elena se sentó en una silla desgastada pero cómoda. El anciano le sirvió una taza de té humeante que olía a hierbas y especias que no podía identificar. El vapor subía en espirales, casi hipnótico. «Cuéntame», dijo el anciano, «¿qué es lo que quieres hacer y no haces?» Las palabras salieron de Elena como un río contenido. Le contó sobre su sueño del café librería, sobre los 6 años de planes, sobre su hermana que lo había logrado en solo 2. Le habló del miedo, de las excusas, de la parálisis que la atrapaba cada vez que pensaba en dar el primer paso. «¿Y sabes cuál es el problema?», preguntó. «Que lo tengo todo planeado. Sé exactamente cómo sería mi lugar, qué serviría, cómo lo decoraría. Pero cada vez que pienso en empezar, siento que no es el momento, que necesito más dinero, más preparación, más tiempo». El anciano asintió lentamente. El tiempo, esa palabra que todos usan sin entender realmente lo que significa. Tomó un sorbo de su propio té y continuó. «Elena, ¿crees que el tiempo te pertenece?» «¿Cómo?», preguntó ella confundida. «¿Crees que el tiempo es tuyo, que lo puedes guardar, posponer, usar cuando quieras? Pero el tiempo no funciona así. El tiempo es como el agua que corre. No puedes detenerla, no puedes guardarla. Solo puedes usarla mientras pasa». Elena sintió un escalofrío. Algo en esas palabras resonó profundo en su interior. «Déjame contarte una historia», dijo el anciano, acomodándose en su silla. «Una historia sobre un mercader que cometió el mismo error que tú. Si la escuchas con el corazón abierto, tal vez entiendas lo que las palabras no pueden enseñar». Elena asintió, aferrándose a su taza de té como si fuera un salvavidas. «Hace muchos años», comenzó el anciano con voz melodiosa, «en una ciudad próspera rodeada de montañas, vivía un mercader llamado Omar. Era un hombre inteligente, trabajador, pero tenía un defecto que no reconocía en sí mismo. Siempre creía que tendría más tiempo. Omar tenía una vida cómoda, no era rico, pero tampoco le faltaba nada. Cada día era igual al anterior. Se levantaba tarde, atendía su tienda sin mucho entusiasmo, soñaba con grandes planes que nunca ejecutaba. Un día, mientras cerraba su negocio al atardecer, un viajero misterioso se acercó a él. Vestía una túnica color índigo y cargaba un bastón tallado con símbolos extraños. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo. «Omar», dijo el viajero, aunque Omar no recordaba haberle dicho su nombre. «He venido a ofrecerte algo que solo se ofrece una vez en la vida». El mercader, curioso pero escéptico, cruzó los brazos. «¿Qué es?». El viajero sacó de su túnica una bolsa de terciopelo azul. La abrió y mostró su contenido. 100 semillas doradas que brillaban con luz propia, como si tuvieran estrellas atrapadas en su interior. «Estas son semillas mágicas», explicó el viajero. «Cada una, si la plantas, se convertirá en un árbol de oro puro. En un año tendrías riquezas más allá de tu imaginación, pero hay una condición muy importante». Omar se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con codicia. «¿Qué condición?». «Cada semilla debe ser plantada el mismo día que la recibes. Si no la plantas hoy, mañana al amanecer se convertirá en ceniza. El tiempo no perdona, Omar. Una semilla por día o la pierdes para siempre». Omar tomó la bolsa con manos temblorosas. 100 semillas, 100 árboles de oro. Sería el hombre más rico de la región. «¿Por qué me das esto a mí?», preguntó. El viajero sonrió misteriosamente. «Porque necesito saber si aún existen hombres que entienden el valor del tiempo.
Tienes 100 días, Omar. Usa cada uno sabiamente. Y sin decir más, el viajero desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. Omar corrió a su casa aferrado a la bolsa. No podía creer su suerte. 100 árboles de oro. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llegó a casa cuando la luna ya estaba alta. Estaba agotado del día. Abrió la bolsa y contó las semillas. Efectivamente había 100. Brillaban en la oscuridad de su habitación, iluminando su rostro con un resplandor dorado. Mañana, pensó, mañana comenzaré a plantarlas. Necesito encontrar el lugar perfecto, preparar la tierra correctamente. No puedo apurarme con algo tan importante. Se fue a dormir con la bolsa bajo su almohada, soñando con su futura riqueza. A la mañana siguiente, despertó con el sol ya alto en el cielo. Había dormido más de la cuenta. Abrió la bolsa y su corazón se detuvo. 10 semillas se habían convertido en ceniza gris que se escurrió entre sus dedos. ¡No!, gritó. «¡Solo fue una noche!». Pero la magia no entiende de excusas. El viajero había sido claro. Cada día cuenta. Y Omar había perdido el primer día por completo, sin plantar ni una sola semilla. Quedaban 90 semillas. Todavía era una fortuna. Omar se juró que no volvería a cometer el mismo error. Hoy sí plantaría. Definitivamente hoy. Pero primero necesitaba desayunar. Y luego recordó que tenía que abrir la tienda. «Plantaré por la tarde», decidió, «cuando tenga más energía». La tarde llegó y Omar estaba cansado. Había sido un día largo. «Mañana plantaré 10 de una vez», se prometió. «Así recupero el tiempo perdido». Pero a la mañana siguiente, otras 10 semillas eran ceniza. Y así comenzó un ciclo doloroso. Cada día, Omar tenía las mejores intenciones. Cada día, las circunstancias parecían conspirar contra él. El clima no era el adecuado. Estaba demasiado cansado. Tenía que atender la tienda, una visita inesperada, un dolor de cabeza. Siempre había algo más urgente que plantar las semillas. Cada amanecer, 10 semillas más se convertían en polvo. Al quinto día, solo quedaban 50 semillas. Omar comenzó a desesperarse. La mitad de su fortuna se había esfumado por su propia procrastinación. «Hoy sí», se dijo con lágrimas en los ojos. «Hoy plantaré todas las que pueda». Salió al campo con las 50 semillas restantes, cavó agujeros, preparó la tierra. Pero el trabajo era agotador. Solo logró plantar 20 antes de que el sol comenzara a ocultarse y sus fuerzas lo abandonaran. «Mañana plantaré las 30 restantes», pensó, arrastrándose a casa exhausto. Pero a la mañana siguiente, cuando abrió la bolsa, solo quedaban 20 semillas. Las otras 10 del día anterior se habían convertido en ceniza porque no las plantó a tiempo. Omar lloró de frustración. De 100 semillas mágicas solo le quedaban 20, y cada día que pasaba perdía más. En ese momento de desesperación, el viajero misterioso apareció nuevamente en su puerta. «Omar», dijo con voz serena, «¿cómo van tus árboles de oro?» «Mal», admitió Omar entre sollozos. «Muy mal. He perdido 80 semillas. Solo me quedan 20. «¿Y por qué las perdiste?», se preguntó el viajero, aunque claramente ya sabía la respuesta. Porque siempre había algo más que hacer. Siempre pensé que tendría tiempo después, que podría plantarlas mañana». El viajero asintió. «Omar, yo no te di semillas, te di días, 100 días de oportunidad. Pero tú creíste que los días eran infinitos, que siempre habría un mañana, y ahora entiendes la verdad. El mañana no existe, solo existe hoy». Señaló hacia la casa del vecino de Omar. «¿Ves a tu vecino Rashid? Él también recibió semillas de mí, pero solo le di 20. ¿Sabes cuántos árboles tiene ahora?». Omar negó con la cabeza, temiendo la respuesta. 20 árboles de oro, porque plantó cada semilla el mismo día que la recibió.
No esperó el momento perfecto, no buscó excusas, simplemente actuó. Omar sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había tenido 5 veces más oportunidades que su vecino, pero terminaría con la misma cantidad por su propia negligencia. ¿Qué puedo hacer ahora?, preguntó con voz quebrada. Honrar las 20 semillas que te quedan, respondió el viajero, y aprender la lección más importante. El tiempo no es tu enemigo es la ilusión de que siempre habrá más tiempo. Aquí hago una pausa para hablarte directamente a ti que estás escuchando esta historia. Mientras te la cuento me pregunto, ¿cuántas semillas has dejado convertirse en ceniza? ¿Cuántos sueños tienes guardados esperando el momento perfecto? Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Y más importante, ¿qué semilla has estado posponiendo? Porque esta historia no es solo sobre Omar, es sobre todos nosotros. Ahora continuemos, porque lo que viene es lo que cambió la vida de Elena para siempre. El anciano hizo una pausa y miró a Elena directamente a los ojos. Omar plantó sus últimas 20 semillas ese mismo día y aprendió algo que transformó su vida para siempre. ¿Qué aprendió?, preguntó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. La historia había tocado algo profundo en ella. Aprendió que el valor de una semilla no está en el árbol que producirá mañana, sino en la decisión de plantarla hoy. Aprendió que la procrastinación no es pereza, es miedo disfrazado de prudencia. Y aprendió que esperar el momento perfecto es la forma más cruel de autosabotaje. El anciano se inclinó hacia adelante. Elena, ¿sabes cuántas semillas has dejado morir? Ella sollozó. Demasiadas. He tenido 6 años de semillas y las he dejado todas convertirse en ceniza. Pero todavía tienes semillas en tu bolsa, dijo el anciano con gentileza. La pregunta no es cuántas perdiste. La pregunta es, ¿qué harás con las que te quedan? Elena respiró profundo. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, pero de la forma en que debe romperse para poder sanar, como un hueso que se quiebra para poder soldarse más fuerte. El mercader Omar, continuó el anciano, dedicó el resto de su vida a enseñar una lección simple pero poderosa. No guardes tus semillas esperando el momento perfecto para plantarlas. Plántalas hoy, aunque la tierra no sea perfecta, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, porque una semilla plantada de forma imperfecta siempre será mejor que una semilla perfecta que nunca se plantó. Dicen que Omar se volvió el hombre más sabio de su ciudad. No el más rico, porque solo tuvo 20 árboles de oro, pero el más sabio, porque entendió algo que la mayoría aprende demasiado tarde, que la vida no se mide en las intenciones que tienes, sino en las acciones que tomas. El anciano se puso de pie y caminó hacia una estantería. Sacó un cuaderno viejo y se lo entregó a Elena. Este cuaderno perteneció a Omar. Lo escribió en sus últimos años de vida. Quiero que leas la primera página. Elena abrió el cuaderno con manos temblorosas. La tinta estaba descolorida pero legible. Leyó en voz alta. Si pudiera volver al primer día, no esperaría a tener todo perfecto. Plantaría la primera semilla con manos temblorosas, con miedo, con dudas, pero la plantaría. Porque descubrí que el coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo, y que el éxito no es hacer todo perfectamente, es hacer algo consistentemente. Elena cerró el cuaderno. Las lágrimas ahora caían libremente. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Cómo empiezo después de tantos años perdidos? El anciano sonrió. No empiezas después de, empiezas a pesar de. No importa cuánto tiempo perdiste, importa qué haces con el tiempo que te queda. Y te queda más de lo que crees si dejas de desperdiciarlo. Miró el reloj en la pared. Eran las 5 de la mañana. El sol saldrá pronto y cuando salga será un nuevo día.
una nueva semilla. La pregunta es, ¿la vas a plantar o la vas a dejar morir? Elena se puso de pie. Algo había cambiado en su mirada. Ya no era la mirada de alguien perdido. Era la mirada de alguien que finalmente había encontrado su camino. «Voy a plantarla», dijo con voz firme, «hoy mismo». «Entonces ve», dijo el anciano, «y recuerda, no necesitas plantar 100 semillas mañana. Solo necesitas plantar una hoy, y mañana otra, y al día siguiente otra más. Así es como se construyen los bosques, un árbol a la vez». Elena salió de la librería mientras el cielo comenzaba a aclararse. Las calles de la ciudad empezaban a despertar. Corrió a su apartamento con el cuaderno de Omar apretado contra su pecho. Entró a su casa y fue directamente a su habitación. Sacó su propio cuaderno, ese que había guardado por años lleno de planes perfectos. Lo abrió y lo miró con nuevos ojos. Ya no veía un plan, veía semillas sin plantar. Tomó una hoja en blanco y escribió en la parte superior: «Proyecto 30 días, una semilla cada día». Debajo escribió una regla simple: «Cada día plantaré una semilla». No tiene que ser perfecta, no tiene que ser grande, solo tiene que ser hoy. Era la primera vez en 6 años que no esperaba el momento perfecto. Era la primera vez que actuaba con lo que tenía, no con lo que esperaba tener. Miró el reloj. 5:30 a.m. El día 1 oficialmente había comenzado. ¿Qué semilla podía plantar hoy? Pensó por un momento y supo la respuesta. Lo más pequeño, lo más simple, pero algo concreto. Abrió su computadora y buscó cómo registrar el nombre de un negocio. A las 9 a.m., cuando abrieron las oficinas gubernamentales, Elena fue la primera persona en la fila. A las 11 a.m., había registrado oficialmente el nombre de su café librería. Semillas de tiempo. Cuando salió de la oficina con el documento en la mano, sintió algo que no había sentido en años: orgullo. No por haber terminado el proyecto, sino por haberlo empezado. Día 2. Elena se despertó a las 6 a.m. No por obligación, sino porque estaba ansiosa. La energía de la acción es contagiosa. Ese día investigó 5 locales comerciales disponibles y agendó visitas para 3 de ellos. Día 3. Visitó los 3 locales. 2 eran demasiado caros. El tercero era perfecto, pero estaba fuera de su presupuesto. Antes habría usado esto como excusa para rendirse. No es el momento, se habría dicho. Pero recordó a Omar. Recordó las semillas convertidas en ceniza y en lugar de rendirse, negoció. Le pidió al dueño un descuento, un plan de pagos, cualquier cosa. Para su sorpresa, el dueño aceptó reducir el precio un 20% si firmaba el contrato esa misma semana. Día 7. Elena firmó el contrato del local. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Era aterrador, era emocionante, era real. Día 10. Diseñó el logo con una amiga diseñadora. No era perfecto, pero era suyo. Día 15. Su café librería ya tenía nombre, local, logo y un plan de acción concreto. Mientras tanto, seguía trabajando en su oficina. Estaba cansada, exhausta incluso, pero por primera vez en años estaba viva. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio. «Elena, te ves diferente. ¿Qué pasó?» «Dejé de esperar», respondió con una sonrisa, «y empecé a actuar». Día 20. Elena calculó sus finanzas. No tenía suficiente dinero para abrir el café completo como lo había soñado. Podía esperar 2 años más ahorrando. O podía empezar con algo más pequeño ahora. Recordó al vecino Rashid en la historia de Omar. Él solo tenía 20 semillas, pero las plantó todas. No esperó a tener 100. Elena decidió empezar pequeño. Un espacio más chico, menos mesas, un menú simple. No sería el café de sus sueños perfectos, pero sería un café real. Día 25.
Elena renunció a su trabajo. Cuando le dio la noticia a su jefe, él le preguntó, ¿estás segura? Es un gran riesgo. Lo sé, respondió ella, pero he pasado 6 años evitando el riesgo y lo único que conseguí fue arrepentimiento. Prefiero fracasar intentándolo que morir sin haberlo intentado nunca. Esa noche, sus padres la llamaron preocupados. Su hermana Ana les había contado, «Hija, ¿estás segura de esto? ¿Y si no funciona?» Elena respiró profundo. «Mamá, papá, hay algo que aprendí recientemente. El qué tal si fracaso nunca es tan doloroso como el ojalá lo hubiera intentado. Prefiero vivir con los resultados de mis acciones que con el fantasma de mis sueños no cumplidos». Día 30. Elena se sentó en el local vacío de su futuro café. Todavía faltaba mucho. Faltaban muebles, libros, equipos, decoración. Pero las paredes estaban ahí. El espacio era suyo. Había plantado 30 semillas en 30 días. Sacó el cuaderno de Omar y escribió su propia entrada. «Hoy aprendí que el coraje no es sentir que puedes hacerlo. Es hacerlo aunque sientas que no puedes. Planté 30 semillas. Algunas crecerán, otras tal vez no. Pero ninguna se convirtió en ceniza. Y eso en sí mismo es una victoria. Detente un momento conmigo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga más dinero? Cuando tenga más tiempo. Cuando sea el momento correcto. La verdad duele, pero necesitas escucharla. Ese momento nunca llega, porque el momento correcto no existe. Es una ilusión que inventamos para protegernos del miedo al fracaso. Pero al protegernos del fracaso, también nos protegemos del éxito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que no? No es el talento, no es la suerte, no es el dinero, es la disposición a plantar semillas imperfectas en tierra imperfecta. Elena tuvo 6 años para actuar, 6 años de semillas que dejó morir esperando el momento perfecto. Pero en 30 días de acción imperfecta, logró más que en 6 años de planificación perfecta. Porque al final, no importa cuán hermoso sea tu sueño, si siempre lo mantienes en tu cabeza. Los sueños que no se actúan son solo fantasías bonitas. Son semillas de oro que brillan en tus manos, pero que nunca tocan la tierra. Y cada día que pasa sin acción es una semilla que se convierte en ceniza. Pero aquí está la buena noticia. Hoy es un nuevo día, una nueva semilla. Y todavía estás a tiempo de plantarla. No necesitas saber cómo se verá el árbol completo. Solo necesitas enterrar la semilla en la tierra. El crecimiento vendrá después. Pero primero, planta. 6 meses después de aquel encuentro en la librería misteriosa, Elena estaba de pie frente a la puerta de su café-librería. El letrero «Semillas de tiempo» brillaba bajo el sol de la mañana. Era el día de la inauguración. El café no era exactamente como lo había imaginado en sus sueños perfectos. Era más pequeño, más simple, pero era real. Las paredes olían a pintura fresca. Los estantes estaban llenos de libros usados que había coleccionado. Y la máquina de café, de segunda mano pero funcional, ya estaba caliente esperando los primeros clientes. Su hermana Ana llegó temprano, con una sonrisa enorme. «Hermana, estoy tan orgullosa de ti». Elena la abrazó. Ya no sentía envidia, sentía gratitud, porque el éxito de Ana había sido el despertador que necesitaba. «Gracias», le dijo, «por mostrarme que era posible». Poco después comenzaron a llegar clientes. Vecinos curiosos, amigos que la apoyaban, desconocidos que habían visto el anuncio. El café se llenó de vida, de conversaciones, de risas. Y entonces, a media mañana, entró una persona que Elena no esperaba ver, el anciano de la librería. Él sonrió al verla. Sabía que volveríamos a encontrarnos. Elena corrió a abrazarlo. «Gracias, gracias por la historia, por Omar, por las semillas. Usted cambió mi vida.
El anciano se sentó en una de las mesas y Elena le sirvió personalmente un café. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena. Aquella noche, cuando entré a tu librería, ¿cómo sabías exactamente lo que necesitaba escuchar? El anciano tomó un sorbo de café y sonrió misteriosamente. No lo sabía. La historia de Omar es una historia antigua que se cuenta a cualquiera que esté listo para escucharla. Tú estabas lista. Por eso la encontraste. ¿La librería sigue abierta?, preguntó Elena. Me gustaría visitarla de nuevo. La librería siempre está abierta para quienes la necesitan, pero algo me dice que ya no la necesitas. Ahora tú eres la que tiene historias que contar. Se quedaron conversando por horas. Elena le contó sobre los 30 días, sobre cada semilla que había plantado, sobre los miedos que había enfrentado. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Elena. Durante 6 años pensé que necesitaba el plan perfecto, el dinero perfecto, el momento perfecto. Pero cuando finalmente empecé con lo imperfecto, descubrí que eso era exactamente lo que necesitaba. El anciano asintió. La perfección es el enemigo de la acción, y la acción, aunque imperfecta, siempre vence a la perfección que nunca sucede. ¿Cuántas semillas plantaste?, le preguntó. Elena sonrió. Todas las que pude, y las que no pude plantar, las dejé ir sin culpa, porque entendí que no se trata de ser perfecta, sino de ser constante. El anciano se puso de pie. Entonces mi trabajo aquí está hecho. Has aprendido la lección que Omar tardó 80 semillas en aprender, y ahora, cada persona que entre a este café será una nueva semilla que plantas. Cada conversación, cada libro que compartas, cada taza de café que sirvas con amor. Todo cuenta. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Elena, ¿puedo pedirte un favor? Lo que sea, respondió ella. Cuando veas a alguien paralizado por el miedo, por la espera del momento perfecto, cuéntale esta historia. Diles que las semillas no esperan. Diles que hoy es el único día que existe. Y con esas palabras, el anciano desapareció entre la multitud de la calle, dejando a Elena con lágrimas de gratitud en los ojos. Esa noche, cuando cerró el café después de un día exitoso, Elena se sentó sola entre las mesas vacías. Sacó un cuaderno nuevo y escribió: Día 1 de mi nueva vida. Hoy no esperé el momento perfecto. Lo creé. Y descubrí que la magia no está en las semillas, sino en el coraje de plantarlas. Si pudiera hablar con la Elena de hace 6 meses, solo le diría una cosa: empieza ahora, no mañana, no cuando estés lista, ahora, porque ahora es lo único que realmente tienes. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo días difíciles, facturas que la asustaban, clientes que no llegaban como esperaba, pero cada noche Elena escribía en su cuaderno: hoy planté una semilla. A veces era pequeña, mejorar el menú. Otras veces era grande, organizar un club de lectura. Pero lo importante era que cada día, sin falta, plantaba algo. Un año después de la inauguración, el café Semillas de Tiempo se había convertido en un punto de encuentro en el barrio. No era el negocio más grande ni el más lujoso, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: alma. Elena había cumplido su sueño, no de la forma perfecta que había imaginado durante 6 años, sino de una forma real, imperfecta, hermosa. Y cada vez que un cliente entraba con esa mirada perdida que ella reconocía tan bien, la mirada de alguien que tiene sueños pero no acción, Elena se sentaba con ellos, les servía un café y les contaba la historia de Omar y las 100 semillas mágicas, porque había aprendido que las historias no se cuentan solo para entretener, se cuentan para despertar, para recordarnos que el tiempo no espera, que las semillas no se plantan solas, que hoy es el único día que realmente existe. Y ahora yo te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final: ¿cuántas semillas tienes en tu bolsa?
¿Cuántas has dejado convertirse en ceniza esperando el momento perfecto? Elena aprendió algo que la mayoría descubre demasiado tarde. El tiempo no es tu enemigo. Tu enemigo es la ilusión de que siempre habrá más tiempo. Las semillas mágicas no existen, pero los días sí. Y cada día que no plantas algo, pierdes algo que nunca volverá. No necesitas plantar 100 semillas mañana. Solo necesitas plantar una hoy. Una llamada, un email, un paso, un intento, porque al final de tu vida no lamentarás los fracasos, lamentarás las semillas que nunca plantaste. Así que antes de cerrar este video, te pido algo. Escribe en los comentarios, ¿qué semilla voy a plantar hoy? No mañana, no cuando sea el momento, hoy. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesita recordar que todavía tiene semillas en la mano. Suscríbete a este canal para más historias que pueden cambiar tu perspectiva de la vida. Dale like si te hizo reflexionar. Y déjame saber en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Me encanta saber que aunque estemos en diferentes lugares, compartimos el mismo tiempo. Y que este tiempo que pasaste aquí conmigo, espero que haya sido una semilla bien plantada. Recuerda, el mejor momento para plantar una semilla fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. No esperes, no pospongas, no permitas que tus sueños se conviertan en ceniza. Planta tu semilla hoy y mañana planta otra y al día siguiente otra más. Porque así es como se construyen los bosques, así es como se construyen las vidas, así es como los sueños dejan de ser fantasías y se convierten en realidad. Un día a la vez, una semilla a la vez, una decisión a la vez. Y antes de que te des cuenta, estarás de pie en medio de tu propio bosque de árboles de oro, mirando hacia atrás y agradeciendo a esa versión de ti que tuvo el coraje de empezar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, hoy es el único día que existe. Úsalo bien.